Fue capturada por los apaches, pero uno de ellos se negó a hacerle daño. Ella era la hija del coronel que juró exterminarlos. Él era el guerrero apache que le arrebató todo. Pero en medio del odio y la sangre nació un amor imposible, uno que obligaría a un asesino a traicionar a su pueblo y a una dama a desafiar a su mundo. Cuando dos ejércitos chocaron por sus vidas, solo un sacrificio podría sellar su destino. Esta historia te romperá el corazón y te dejará sin aliento. Si crees que el amor puede florecer incluso en la tierra más árida, comenta ahora, el desierto recuerda. El amanecer en el desierto de Arizona era una mentira. Prometía un comienzo teñido de rosa y oro, un lienzo de paz sobre las formaciones rocosas que se alzaban como centinelas silenciosos. Para Elara Adams, la hija del coronel, era su primer viaje a través de este territorio indómito, y la belleza cruda la había cautivado. El aire era fresco, el cielo infinito, y el lento traqueteo de la caravana era una melodía monótona que prometía seguridad. Pero el desierto guardaba secretos en sus sombras, y esa mañana las sombras cobraron vida. Surgieron de la nada, como si la propia tierra los hubiera parido. Guerreros apaches, con los cuerpos pintados con los colores de la guerra y la muerte, se materializaron entre el polvo y los primeros rayos de sol. El silencio se hizo añicos, reemplazado por un coro de gritos de guerra que helaban la sangre y el estruendo de los rifles. El caos fue instantáneo, una tormenta de violencia que engulló la caravana en segundos. Los hombres de su padre, soldados entrenados, cayeron como hojas secas ante un vendaval imparable. Elara vio el fuego, sintió el olor a pólvora y sangre mezclándose en el aire, y su mundo, ordenado y predecible, se desintegró. Una mano áspera la agarró del brazo, arrancándola del carruaje volcado. Luchó, gritó, pero era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. Fue arrastrada sobre la arena, su vestido de viaje rasgándose, su piel arañada por la tierra. Frente a ella, un guerrero se detuvo. Era más alto que los demás, con una presencia que imponía un silencio aterrador a su alrededor. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de arco, y en su rostro una pintura negra y roja le daba la apariencia de un demonio surgido del inframundo. Era Akecheta. Su nombre era un susurro de miedo incluso en los soldados más veteranos, una leyenda de brutalidad y eficiencia. Nunca dejaba supervivientes. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de obsidiana, se fijaron en ella. En su mano, una cuchilla brillaba con la luz del alba, manchada con la sangre de los hombres que habían jurado protegerla. Elara cerró los ojos, su cuerpo temblando sin control. El final había llegado. Pero no llegó nada. Solo un silencio denso y pesado. Cuando se atrevió a abrir los ojos de nuevo, él seguía allí, mirándola. Pero algo en su mirada había cambiado. La furia implacable se había resquebrajado, reemplazada por una confusión, una vacilación que no encajaba con la leyenda del asesino. Sus ojos no veían solo a la hija del enemigo. Veían su miedo, su fragilidad, su humanidad. Vio sus ojos azules, anegados en lágrimas, y en ellos un reflejo de algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Lentamente, con un gesto que pareció costarle un mundo, Akecheta bajó la cuchilla. El movimiento fue tan inesperado que un murmullo recorrió a los otros guerreros. Uno de ellos, más joven y con la cara marcada por la impaciencia, se adelantó. «Akecheta es la hija del hombre de metal. Hay que terminar», dijo en su lengua, su mano yendo hacia el hacha que colgaba de su cinturón.
Akecheta no se giró. Sus ojos seguían fijos en el ara. Nadie la toca. Su voz fue un gruñido bajo, una orden que no admitía discusión. Se agachó, agarró a Elara del brazo con una fuerza que no dejaba lugar a la resistencia y la puso en pie. Ahora es mi responsabilidad. La palabra se extendió como el fuego. Akecheta, el que nunca perdonaba, había perdonado. El que nunca tomaba prisioneros, había tomado una. Mientras el sol ascendía, revelando la masacre, Elara fue atada a un caballo. A su alrededor, los apaches recogían armas y provisiones de los restos humeantes de la caravana. Ella no era una prisionera de la tribu, era la prisionera de un solo hombre. Y mientras se adentraban en el corazón del desierto, dejando atrás los cuerpos de su gente, Elara no sabía si había sido sentenciada a una muerte lenta o, de alguna manera inexplicable, salvada de una muerte rápida. El hombre que cabalgaba a su lado era su captor, el asesino de sus protectores, pero también el único motivo por el que su corazón seguía latiendo. Y en la inmensidad silenciosa del desierto, esa contradicción era más aterradora que cualquier cuchilla. El viaje fue una prueba de resistencia. El sol del mediodía era un martillo inclemente que golpeaba sin piedad. Y el desierto se extendía en todas direcciones como un océano de arena y roca. Para Elara, cada hora era una agonía. La sed era un fuego en su garganta y sus músculos, no acostumbrados a cabalgar, gritaban de dolor. Pero su sufrimiento físico era eclipsado por el tormento mental. Caminaba entre fantasmas, hombres cuyos rostros la miraban con un odio apenas disimulado. Eran los hermanos, los padres de los guerreros que su propio padre había matado en sus campañas. Para ellos, ella no era una mujer. Era un símbolo, la encarnación de la serpiente blanca que se arrastraba por sus tierras, envenenando sus ríos y quemando sus aldeas. Cada mirada era una daga, cada murmullo una amenaza. Uno de los guerreros, un hombre corpulento llamado Chaiton, cuyo rostro estaba marcado por una profunda cicatriz que le torcía la boca en una mueca perpetua de desprecio, era el más hostil. Sus ojos la seguían constantemente, esperando una oportunidad. Akecheta permanecía a su lado, una sombra silenciosa y vigilante. No hablaba, no ofrecía consuelo, pero su presencia era una barrera invisible. Cuando se detenían para beber, él le pasaba su odre de agua antes de beber él mismo. Cuando el sol era más fuerte, dirigía su caballo hacia la escasa sombra de una formación rocosa. Pequeños gestos, casi imperceptibles, que contradecían la brutalidad de su reputación. Una noche, mientras el campamento dormía bajo un manto de estrellas frías, Chaiton vio su oportunidad. Elara se había alejado unos pasos para buscar un poco de privacidad detrás de unas rocas. Él la siguió, moviéndose con la agilidad silenciosa de un depredador. La acorraló contra la pared, su aliento fétido en su cara. La hija del asesino, siseó, su mano agarrando su brazo con fuerza. Akecheta puede ser un necio, pero nosotros no. Tu sangre pagará por la nuestra. Elara sintió un terror helado recorrerla. Gritó, pero el sonido fue ahogado por la mano de Chaiton sobre su boca. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una figura se interpuso entre ellos. Akecheta había aparecido de la nada. No dijo una palabra, simplemente agarró la muñeca de Chaiton con una fuerza que hizo que el hombre más grande soltara un gruñido de dolor. Los ojos de Akecheta ardían con una furia contenida, una promesa de violencia que Chaiton entendió perfectamente. Tras un tenso segundo, Chaiton retrocedió, murmurando una maldición.
Akecheta no lo siguió, se giró hacia Elara, que se había deslizado hasta el suelo, temblando. Él se arrodilló frente a ella. Por primera vez vio algo más que al guerrero. Vio la preocupación en sus ojos. Extendió una mano, no para agarrarla, sino en un gesto de ofrecimiento. Después de una larga vacilación, ella la tomó. Su piel era áspera, callosa por años de lucha y supervivencia, pero su toque era sorprendentemente firme y seguro. La ayudó a levantarse y la condujo de vuelta al pequeño fuego, sentándola a su lado. Se sentó en silencio, afilando su cuchillo, pero su cuerpo estaba posicionado de tal manera que creaba un escudo entre ella y el resto del campamento. Esa noche, Elara no durmió. Observó al hombre que por segunda vez le había salvado la vida. Empezó a preguntarse por el hombre detrás de la pintura de guerra. ¿Qué lo había llevado a ser tan temido? ¿Y por qué, de entre todas las personas, la protegía a ella, la hija de su más acérrimo enemigo? El desierto ya no solo era un lugar de muerte, se estaba convirtiendo en un lugar de preguntas sin respuesta. Los días se convirtieron en semanas. La tribu se movía constantemente, un fantasma nómada en la inmensidad del paisaje. Elara aprendió el ritmo del desierto, la importancia del agua, el lenguaje de las sombras. Y poco a poco aprendió el lenguaje de Akecheta. No era un lenguaje de muchas palabras. Él hablaba un inglés quebrado, aprendido en escaramuzas y tratados rotos, y ella no sabía nada de su lengua. Su comunicación se construyó sobre gestos, miradas y un entendimiento silencioso que crecía entre ellos. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un cañón, ella notó que él estaba tallando un pequeño trozo de madera. Sus manos, que ella había visto manejar un cuchillo con una eficiencia letal, se movían ahora con una delicadeza y precisión asombrosas. Cuando terminó, le tendió la figura. Era un águila, con las alas extendidas, cada pluma meticulosamente detallada. Ella la tomó, sus dedos rozando los de él. Un calor inesperado recorrió su brazo. ¿Por qué?, susurró ella, la primera pregunta directa que se atrevía a hacerle. Él la miró durante un largo rato antes de responder. En mi pueblo, el águila ve lo que otros no ven. Vuela más alto, más cerca del gran espíritu. Ve el corazón. Sus palabras eran simples, pero el significado era profundo. Él no la veía como la hija del coronel, veía su corazón. Esa noche, sentados junto al fuego, fue él quien rompió el silencio. Señaló las cicatrices que cruzaban su pecho, marcas de batallas pasadas. Pero luego tocó una cicatriz más descolorida, cerca de su corazón. «Soldados», dijo, y la palabra sonó como veneno. «Mi esposa, mi hijo». No necesitó decir más. Elara entendió. El hombre que todos llamaban el que nunca deja supervivientes había aprendido esa lección de la manera más cruel. Sus hombres, los hombres de su padre, le habían enseñado que la piedad era una debilidad que costaba todo lo que amabas. Y de repente, su odio hacia ella al principio y su posterior protección cobraron un sentido terrible. Él no la odiaba a ella, odiaba lo que ella representaba. Y al protegerla, quizás estaba intentando redimir no solo su propia alma, sino un mundo que le había quitado la capacidad de perdonar. Ella sintió un impulso abrumador. Con delicadeza, extendió su mano y tocó la cicatriz en su pecho. Él se estremeció ante su contacto, pero no se apartó. En ese momento, dejaron de ser captor y cautiva. Eran dos almas heridas, encontrando un improbable consuelo en el corazón del territorio enemigo. Los días siguientes, la dinámica cambió. Él comenzó a enseñarle cosas. Cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de los pájaros, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, cómo leer las huellas en la arena. Y ella, a su vez, empezó a hablarle de su mundo, de los libros que había leído, de la música que amaba.
descubrieron que, a pesar de las enormes diferencias, compartían una misma soledad. Una noche, lejos de las miradas del campamento, bajo la luz de una luna llena que bañaba el desierto de plata, se detuvieron junto a un pequeño manantial. El aire estaba en calma y el único sonido era el murmullo del agua. Se miraron y en el silencio todas las barreras se derrumbaron. Él se acercó lentamente y ella no retrocedió. Ahuecó su rostro con sus manos y su toque fue increíblemente tierno. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso de pasión salvaje, sino uno de profundo anhelo, un reconocimiento de dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Fue un beso que selló su destino, un acto de traición a sus respectivos mundos. Y ambos sabían, en ese instante, que no había vuelta atrás. Se habían enamorado en el lugar más imposible, un amor nacido de la ceniza y la sangre, tan frágil y tan poderoso como una flor del desierto. Su amor era un secreto peligroso, un fuego que mantenían oculto en miradas robadas y toques fugaces. Pero en un espacio tan pequeño como una tribu nómada, los secretos tienen una vida corta. Chaiton, cuyos ojos nunca se apartaban de ellos, notó el cambio. Vio la forma en que Akecheta miraba a la mujer blanca, no como a una prisionera, sino como algo precioso. Vio la forma en que ella le respondía, con una confianza y un afecto que no tenían cabida en su mundo de odio. Chaiton esperó su momento y lo encontró durante una reunión de los ancianos de la tribu. Se puso en pie y su voz resonó en el silencio del anochecer. Akecheta nos ha traicionado, declaró, señalando al guerrero. Ha dejado que la hija de la serpiente blanca le envenene el corazón. La protege, la alimenta, la ama. Ha olvidado la sangre de nuestros hermanos que mancha las manos de su gente. La acusación flotó en el aire, pesada y letal. Todos los ojos se volvieron hacia Akecheta y el ara. Akecheta se levantó, su rostro una máscara impasible, pero el ara pudo ver la tensión en sus hombros. Ella no tiene la culpa de los crímenes de su padre, respondió Akecheta, su voz tranquila pero firme. En ella no veo a un enemigo, sino a una mujer inocente, atrapada en una guerra que no eligió. «Es una mentirosa», gritó Chaiton. «Nos usará para llevarnos a la muerte. Mientras ella viva, su ejército nos buscará». El consejo de ancianos estaba dividido. Algunos respetaban a Akecheta como su más grande guerrero, pero la lógica de Chaiton era innegable. La presencia de el ara era un faro que atraía al ejército. Justo cuando el debate alcanzaba su punto más álgido, un explorador apache llegó al campamento, su caballo cubierto de espuma y sus ojos desorbitados por el pánico. «¡El ejército!», jadeó, cayendo de su montura. «Vienen del este, cientos de ellos. El coronel Adams lidera la carga. Saben dónde estamos». La noticia cayó como una sentencia de muerte. El pánico se apoderó del campamento. No era una patrulla, era una fuerza de exterminio. La acusación de Chaiton se había convertido en una profecía cumplida. La reviravuelta fue devastadora. Akecheta no solo había puesto en peligro su honor, sino que su decisión de salvar a el ara había condenado a su pueblo. La culpa lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Vio el miedo en los rostros de las mujeres y los niños, la desesperación en los ojos de los otros guerreros. Todo era por su culpa. El ara se acercó a él, su rostro pálido de terror. «Mi padre», susurró, «no se detendrá hasta que me encuentre, o hasta que todos ustedes estén muertos». Akecheta la miró, y en sus ojos ella vio una agonía que le partió el corazón. Estaba atrapado entre dos lealtades imposibles, el amor por ella y el deber hacia su gente. Si luchaba para proteger a su tribu, ella moriría en el fuego cruzado, probablemente a manos de su propio pueblo que ahora la veía como una traidora.
Si intentaba salvarla, abandonaría a su gente en su hora más oscura, convirtiéndose en el traidor que Chayton decía que era. El campamento se preparaba para la batalla, una última y desesperada resistencia. Los guerreros pintaban sus rostros, cantaban sus canciones de muerte, y en medio de todo, Akecheta se enfrentaba a una elección imposible. Elara vio la lucha en su interior, la guerra que se libraba en su alma, más feroz que la que estaba a punto de desatarse en el cañón. Él la tomó de la mano, alejándola del caos. La miró a los ojos y supo que ya había tomado una decisión, una que lo destruiría, pero que era la única que su corazón le permitía tomar. El capítulo terminaba no con un grito de guerra, sino con el silencio aplastante de un sacrificio inminente. La noche antes de la batalla fue la más larga de sus vidas. El aire estaba cargado con la tensión de la muerte inminente. Nadie dormía. Los guerreros se sentaban con sus familias, compartiendo últimas palabras, últimos abrazos. Akecheta llevó a Elara a una pequeña cueva en lo alto del cañón, un lugar oculto que ofrecía una vista del campamento y del desierto más allá. Allí, lejos de las miradas acusadoras, le explicó su plan. Al amanecer, atacarán desde el sur, dijo, su voz baja y urgente. Toda nuestra fuerza estará allí para recibirlos, pero hay un camino, una senda de gabras en la cara norte del cañón. Es peligroso, pero te llevará lejos de la batalla. Debes irte. Elara negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. No, no te dejaré, lucharé contigo. Él tomó su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo. Tu lucha no es aquí. Si te quedas, morirás. Si te encuentran, mi pueblo morirá. Tu única opción es vivir. Debes vivir, Elara, por los dos. Su plan era un acto de suicidio disfrazado de estrategia. Usaría el caos del ataque para crear una distracción, llevándola a través de las líneas enemigas iniciales hasta el comienzo del sendero. Sabía que las posibilidades de que él sobreviviera eran casi nulas. Era una despedida. Le entregó un pequeño odre de agua y un cuchillo. Cuando llegues al otro lado del cañón, sigue el sol poniente. En 2 días encontrarás el río. Sigue el río hacia el sur, te llevará a un fuerte. Le estaba dando el mapa para regresar a su mundo, el mismo mundo que venía a destruir el suyo. El dolor de la decisión era visible en cada línea de su rostro. Se quedaron en silencio por un largo rato, simplemente sosteniéndose el uno al otro, tratando de memorizar cada segundo. «Te amo, Akecheta», susurró ella contra su pecho. «Te amo más que a mi propia vida». Él la abrazó con más fuerza. «Mi amor será el viento que te empuje hacia la seguridad», respondió él, su voz quebrada por la emoción. «Será la sombra que te proteja del sol, nunca te dejará». Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, los primeros disparos resonaron en el cañón. El ataque había comenzado. El momento había llegado. Akecheta la condujo por pasadizos ocultos, moviéndose con una velocidad y un sigilo que desafiaban la creciente carnicería a su alrededor. El aire se llenó de gritos, el olor a pólvora y el zumbido de las balas que rebotaban en las rocas. Era un infierno, y él era su único guía. La llevó hasta la base del sendero norte. Estaba oculto por una cornisa de roca. «Ahora», dijo, empujándola suavemente hacia la subida, «no mires atrás, solo corre». Ella lo miró una última vez, grabando su rostro en su memoria. El guerrero, el protector, el hombre que amaba. Él la abrazó con más fuerza. «Mi amor será el viento que te empuje hacia la seguridad», respondió él, su voz quebrada por la emoción. «Será la sombra que te proteja del sol, nunca te dejará». Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, los primeros disparos resonaron en el cañón. El ataque había comenzado. El momento había llegado.
Akecheta la condujo por pasadizos ocultos, moviéndose con una velocidad y un sigilo que desafiaban la creciente carnicería a su alrededor. El aire se llenó de gritos, el olor a pólvora y el zumbido de las balas que rebotaban en las rocas. Era un infierno, y él era su único guía. La llevó hasta la base del sendero norte, estaba oculto por una cornisa de roca. Ahora, dijo, empujándola suavemente hacia la subida, no mires atrás, solo corre. Ella lo miró una última vez, grabando su rostro en su memoria, el guerrero, el protector, el hombre que amaba. Él le dio un último y desesperado beso. Sobrevive, fue su última palabra. El ara comenzó a subir, sus manos y pies buscando agarres en la roca escarpada. Se obligó a no mirar atrás, tal como él le había ordenado. Pero entonces un grito de guerra resonó detrás de ella, más fuerte y más cercano que los demás. Era la voz de Akecheta. Rompiendo su promesa, se giró. Lo vio abajo, no huyendo para salvarse, sino corriendo de vuelta hacia el corazón de la batalla. Había cumplido su promesa de llevarla a un lugar seguro. Ahora volvía para cumplir su deber con su pueblo, para morir junto a sus hermanos. El capítulo terminaba con el ara en la pared del cañón, a salvo pero completamente sola, viendo cómo la silueta del hombre que amaba era engullida por el humo y el fuego de una batalla que él sabía que no podía ganar. La batalla fue una masacre. El desierto, que había sido testigo de su amor, se convirtió en la tumba de 2 ejércitos. El ara, desde la seguridad de la cornisa, observó con el corazón destrozado cómo el cañón se convertía en un matadero. Vio a los soldados de su padre avanzar, implacables, y a los guerreros apaches luchar con la furia de hombres que defendían su último aliento. La lucha duró horas, pero para el ara fue una eternidad suspendida en el horror. Cuando el sonido de los disparos finalmente disminuyó, reemplazado por los gemidos de los heridos, no pudo soportarlo más. Desobedeciendo la última orden de Akecheta, bajó por el sendero y corrió hacia el campo de batalla. El escenario era apocalíptico. Cuerpos de soldados y apaches yacían esparcidos por la arena roja, mezclados en una última y macabra hermandad. Caminó entre los muertos, buscando desesperadamente un rostro. Su nombre era un grito ahogado en su garganta. Y entonces lo vio. Estaba en el centro de un claro, rodeado por los cuerpos de los soldados que había derribado. Estaba de rodillas, apoyado en su rifle, su cuerpo lleno de heridas. El ara corrió hacia él, cayendo al suelo a su lado. Él levantó la cabeza lentamente. A pesar del dolor y la sangre que manchaba su rostro, una débil sonrisa se dibujó en sus labios cuando la vio. «Te dije que no miraras atrás», susurró, su voz apenas un hilo. «No podía», sollozó ella, acunando su rostro, «no podía dejarte». Él extendió una mano temblorosa y le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos dejaron un rastro de sangre en su piel. «Estás a salvo. Eso es todo lo que importa». Las lágrimas de el ara caían sobre el rostro de él, limpiando el polvo y la sangre. «No me dejes, Akecheta. Por favor, no me dejes». Él la miró, y en sus ojos ya no había dolor, solo un amor inmenso y una paz profunda. Había hecho su elección, había salvado a la mujer que amaba y había muerto como el guerrero que era. Había honrado ambas partes de su alma rota. Se inclinó hacia adelante, su frente descansando contra la de ella, y con su último aliento susurró las palabras que se grabarían en el alma de ella para siempre. «Te traje hasta aquí con vida. Ahora déjame morir amándote». Su cuerpo se aflojó en los brazos de ella y su espíritu abandonó el campo de batalla. El ara se quedó allí,
abrazada al cuerpo sin vida del hombre que le había enseñado el verdadero significado del amor y el sacrificio, mientras el sol del desierto comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo del color de la sangre. Los soldados de su padre la encontraron así, aferrada a un guerrero apache muerto, una figura rota en medio de la carnicería. La rescataron, la llevaron de vuelta a un mundo que ya no reconocía, un mundo que le parecía vacío y sin color. Su cuerpo abandonó el desierto, pero su corazón nunca lo hizo. Dicen que el viento de Arizona todavía susurra el nombre de Akecheta entre los cañones, y que el espíritu de una mujer de ojos azules sigue buscándolo bajo el manto de estrellas. Esa noche, el viento del desierto arrastró el eco de un único disparo, un sonido final de dolor y pérdida que la tierra absorbió, guardando para siempre el secreto de un amor que nació para morir. En un mundo dividido por el odio, ¿cuánto vale un amor que se atreve a cruzar fronteras? La historia de Akecheta y el Ara nos recuerda que a veces el acto más grande de valentía no es luchar, sino proteger, y que el sacrificio más doloroso puede ser la prueba de amor más pura. Él le dio la vida, y ella le dio una razón para morir en paz. ¿Y tú, qué crees que significa el verdadero sacrificio? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué te ha parecido esta historia de amor y guerra. Y ahora, si te gustan las historias que desafían el destino y te mantienen al borde del asiento, ya hay una nueva historia apareciendo en tu pantalla. Dale al play y prepárate para un viaje donde la lealtad y la traición caminan de la mano.